como he aprendido de un principio, porque le voy a decir que en esta tarde, Marí, Tabachi, Puqueche, Puloncón, Le Palo, Pulamien, Pupañí, con comer que aquí lo vamos, Tabachi, Nenque, Cheta, Tibeye, Tomete, con, me dice Pelón, Toledo, que bueno, le estoy diciendo que buenas tardes en esta tarde por estar en este lugar, por cuanto agradeciendo a todos los docentes que los conozco ya aquí, bueno, y también por todos los que están por los medios que se va a transmitir después, bueno, para todas las personas estoy muy agradecido. Quiero contar algo, cómo hemos llegado por este lugar y bueno, este trabajo, este curso del libro de Ranquel no es fácil, no es fácil. En el 96 hemos comenzado a trabajar, en ese entonces con Nazareno Serrainos. Aún no teníamos ningún cuadernillo. Y bueno, comenzamos así en Santa Isabel, y bueno, y así comenzamos a transmitir. Pero muchos me miraban y me decían, pero ¿vos cómo podés? Le digo, en esta computadora está toda la palabra que yo. Y le digo, ¿sabe por qué? Yo, cuando me recuerdo bien, mi bisabuela era chico, una edad de 5 años, y un pariente mío dice, ¿y este chico qué es? ¿Tartamudo o mudo? No, dice, mi bisabuela dice, él está hablando en su idioma propio. Así que esa fue la primera palabra que he podido. Y bueno, ahí estaba con todo eso, después me mandaron a una escuela. La verdad, fue difícil en ese entonces. Al no saber hablar en castellano, muy difícil, muy difícil. Pero ahí pasé un momento difícil pensando tantas cosas. Tenía una edad de 12 años. Y bueno, tenía muchos amigos ahí, y los chicos, y bueno, ellos me ayudaban, me decían, Indiosito, ¿por qué te pegan tanto? Nosotros te conocemos de muchos años, vos no sos unas personas malas, vos sos una persona muy buena, muy sencilla en todas las cosas. Bueno, a mí me querían enseñar rápidamente, papá, mamá o abuela. Después me decían esto, pero no me enseñaban como debe enseñar, empezar a A, C, I, o todas las letras que se puedan aprender. No. Rápidamente. Me dice usted, indio, va a tener que aprender a hablar y dejar estas cosas que vos sabés. Le decía, entre mí, en mi profundo corazón, lo llevo la sangre de mi familia. Yo digo, jamás voy a olvidar. Si ellos, viniendo en aquel lugar de mucha distancia, donde fueron despojados y venían muriendo por el camino, pasando frío, pasando sed, necesidades, pero yo también quiero pasar una parte de esto. Y bueno, esto me decía, si vos no aprendés, me decía una señorita, una maestra, me decía, si vos no aprendés, me dice, mira, esta regla es grande así, me dice, te vamos a dar por acá. Y después me trajo un puntel que ahora no se ve. Ahora es una regla chiquita así, y no sé si ahora puntel, como decían ellos, en la punta tiene como un clavo, digamos así. Bueno, y entonces me dice, si vos no aprendés, te vamos a dar con este, pero de acá no va a salir. Yo decía que sí, ¿cómo voy a salir? No podré salir. La primera fue que me pusieron allí delante de la pizarra, donde trajeron un montón de piedra, así con mucha punta, y me pusieron, me dice, levante el pantalón hacia arriba y póngase de rodillas como un penitencia. Y bueno, a mí me dolía eso, porque me pinchaban fuertes esos, pero ellos me decían, no te movas,
porque acá vas a tener que aprender y nada más, y dejar lo que vos sabés. Decía entre mi corazón, decía, no lo voy a dejar, porque también pensaba un día tiene que tener salida y tener valor como todo idiomas. Y bueno, así empecé, con muchas lágrimas, con mucho dolor, con mucha angustia. Y bueno, cuando la tercera, cuarta vez no podía, me dice, bueno, Indiosito, hoy va a probar la regla grande. Decía así, bueno, entre mí decía mis pensamientos, decía, ¿me irán a matar? Bueno, tendrá que pasar una parte como pasaron mis familias. Eso era mi pensamiento. Pero había uno que me estaba viendo, que nadie lo ve, pero él lo ve, que es el gran Gutachao, es el gran Padre, y el Gutá, Nanechen, ese Dios que mira a todas las personas, a toda la humanidad, a mí también. Bueno, él me cuidaba porque yo le pedía en mi propia lengua, yo le pedía que me guardara, que me cuidara. Fue muy difícil, mucho dolor. Yo le voy a contar una parte nomás. Bueno, entonces ahí cuando no podía aprender, me decía mamá, y yo no entendía, y sí que no lo entendía, únicamente me daba la cabeza así, no. Así que llorar no podía llorar por los nervios que tenía. Y bueno, entonces por ahí comenzaron esta historia, fue así rápidamente, bueno, y a lo poco rato me dice, bueno, dice, usted indio, dice, si no aprende esta letra, y no podía. Así que me pegaron por acá y se quebró la regla. Y esta señorita se reía de mí y se burlaba. Pero había uno que lo estaba mirando. Yo era un chico así, quizás era lerdo de hablar porque así somos nosotros. Tenemos dos maneras de hablar. Y bueno, entonces, y se fue así, y después que no pude aprender la última vez, me trajo el puntel. Y tenía un guardapolvo blanco, que nunca me puedo olvidar de estas cosas. Y bueno, entonces vino esta señorita con mucho nervio, me pinchó acá así, y corrían sangre, y el guardapolvo blanco todo rojo. Y cuando llegó un tal sol, y me dice, ¿qué te hicieron, Diosito, pobrecito? ¿Qué le hicieron? Y yo le decía que me habían pegado así nomás. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dice, señorita, lo maltrata de esta manera. Son personas como todos, chicos como todos. Y bueno, después me explicaba todo esto de lo que yo había pasado. Y bueno, cuando salí para afuera, me vio la directora, me dice, ¿qué te pasó? Así, yo me pegaron porque me llevo la cabeza así, y viene un tal Sol ahí, y me dice, no señor, le explicó que era y esto, así, por ese motivo no le... Ah, dice, bueno, entonces realmente venía otra señorita que Juana Ruiz se llamaba, que la conocemos mucho, nacido de ahí en Santa Isabel, y dice, pero, dice, ¿cómo? Así me abrazó y me dice, mire cómo tiene, ¿qué le pasó? Y lo llamaron la directora y charlaron. Y entonces él me sacó de ese lugar, me llevó en sus aulas. Allí pasé mejor porque me daban caramelo, me daban palabras así, A, C, I, O, repetirla todas las veces que yo quisiera. Y pude aprender. A la semana ya sabía deletrear. Qué bueno es esto porque realmente, y yo decía gracias también porque si yo no hubiera estado en una escuela así, no hubiera estado hablando en castellano tampoco, porque realmente era muy difícil esto. Bueno, así pasó, y comento rápido así porque no quiero ocupar más lugar. Bueno, y llegó así, pasé años, pasé así yo pensando porque toda mi gente se iban yendo de vejez. Y bueno, yo me estaba quedando solo y decía, ¿pero qué voy a hacer? ¿Y yo con quién voy a dialogar? Pero yo ya sabía hablar, no mucho en castellano, me costó mucho. Bueno, entonces un día a mediodía, que nunca pensé, pero gracias a Gutachao, gracias a Dios que Él nos envió a una persona a ese lugar. Una
a mediodía llegaron en una camioneta y aparece dos personas y el chofer, dice, y bueno, me dice la tía, porque anda recibido vos, dice, porque acá mucha gente ha venido, dice, son los políticos. Dice, no, dice, porque vienen a comprometer y no cumplen. Y salgo yo, saludé a Ana Fernández de Garay, mi esposa, que yo no lo conocía, y otra chica más, Mariana Puje, y bueno, ellos son los que llegaron, y bueno, me dice, venimos por eso, dice. Así que fui a hablar con la tía, me dice, dígale que pase. Así que pasaron, allí comenzaron a charlar, dialogar, y la tía se puso contento porque le vio esa amistad, entrevistarse con eso, y bueno, yo estaba al lado de él siempre respondiendo en algo. Y bueno, entonces dice, grabaron todas esas cosas así. Lo vimos por todas esas zonas, en una parte bien, en otra parte mal, porque no lo permitían. Porque yo era indiosito, me decían, este no tiene que haber más, tiene que terminar. Y yo le decía, ¿y usted de dónde nació? También era la misma sangre. Y eso es que me dolía mucho a mí. Y bueno, entonces así seguimos llegando. Y bueno, después terminó, pasó tiempo, no volvió más. Y un día nos escribió. Bueno, en ese tiempo no existía celular, nada, únicamente había en Santa Isabel un teléfono que le llama el telegrama, le decían sí, porque hay que llamar ahí, bueno, y así le comenté a la tía y vino a toda esta gente, así que vino y ya por lo menos trabajaron con lo que nombró, con todas esas personas, hay varios que no están más, algunos han quedado todavía. Bueno, entonces así llegamos y me puse re contento porque como si alguien me levantó así. ¿Te sabe qué contento que me puse y dije gracias a Dios y a los tachados que usted me va a sacar adelante de las 4 paredes que estaba encerrado? Y que yo quería transmitir y no podía transmitir porque había la sangre mía. Me dice, vos estás loco, si yo no existe más. ¿Por qué va a seguir dando clases? Bueno, yo decía, me gustaría un día así. Bueno, y seguí haciendo así. Y después de esto, cuando no volvió más Fernández, resulta que un diario, una revista y un librito de cuentos de Zorro, que son los primeros que salieron, y un cassette, porque si no se conocía. Bueno, entonces me llama el ministro Rotal, me dice, por intermedio de Canoy, y bueno, me dice, si a mí siempre me mandaba carta Canoy, yo dice, será algún político, y yo tiraba sobre la heladera, y bueno, ya estaba, no lo leía, ¿qué sabía? Lo dejando, así que un día le encontramos con eso, todavía, sí, che, escribe tanta carta, y si no me contestan, y yo pensaba otra cosa, y bueno, y así fue todo esto. Bueno, así que un día me llamó él aquí en Santa Rosa, ahí en el despacho de Roldán, bueno, y me llamó una tarde como esta, y bueno, me dice, mirá, dice, ¿sabe qué? Dice, soy Canoy. Sí, le digo, y dice, tengo un libro de tu tía y de su abuela donde cuentan toda la historia, o sea, qué lindo que, y tenemos un cassette también, dice. Y hay otro librito y cuento el Zorro, dice, todas esas cosas así, dice, la cultura, donde cuenta, todo eso, qué hermoso, qué lindo, dice, así que quiere Roldán te llama que venga para escuchar. Yo no sabía nada de todas estas cosas. Bueno, una tarde le digo, viste que yo no tenía trabajo, muy poco los trabajos, y bueno, y justo me llamo, y no tenía con qué pagar el pasaje. Y tenía un buen amigo, me dice, sí, cómo no. Bueno, me vine a las 8 de la mañana, me recuerdo, llego, estaba Canoy, está esperando, pero Roldán no estaba el secretario. Bueno, igual pude hablar con ellos, y me dice, Canoy, y después me pregunta, dice, ¿usted está dispuesto a trabajar en Santa Isabel como seguir enseñando en su propia lengua? Porque no, le digo, por mucho gusto. Hay otro idioma más, le digo, ¿y por qué lo nuestro propio, las palabras maternas, profundas y de verdad? ¿Por qué
también tiene que haber en ese lugar. Bueno, entonces me dice, vamos a comenzar a hacer todos los trabajos, dice, el señor Miguel dice, se lo visita pronto, dice, también te vamos a mandar, dice, un joven, yo no sabía quién era, apareció un nazareno muy jovencito. Bueno, así pudimos seguir trabajando con él. Y bueno, y ahí cuando hicieron un acto y ahí comenzamos a trabajar en la escuela, por 3 años o 4, no me lo acuerdo bien, pero sí trabajamos enseñando, después yo contento. Íbamos haciendo cuadernos, escribiendo cuadernos, hasta que hicimos un buen trabajo. Sembramos bastante, bueno, de ahí transmitimos en el Gordo Casté, vinimos a Victorica, allí tuvimos ahí muchos alumnos de Victorica también. Y como en Santa Rosa también hay varios alumnos, que creo que no se han olvidado las palabras, algunas palabras hay que ver qué porque es bueno. Bueno, están aquí los chicos, estos también estuvieron con nosotros aquí trabajando juntos con Nazareno, con la Ana Fernández Gray, bueno, con todo eso, y yo le agradezco mucho a la gente, porque ellos nos han ayudado mucho, nos han apoyado un granito cada uno, y por ese motivo seguimos adelante para poder llegar con este libro. Y a mí me preguntan, ¿cómo hicieron para llegar a una serie? No es fácil. Yo digo, gracias muchachos, porque gracias a la iglesia, porque Él es el que lo guía, el que lo guarda, el que lo protege en todas las cosas, y Él lo hace llegar. Así que por eso muchas personas me felicitaron tras este tiempo. Bueno, yo estoy muy agradecido por todo esto, no es fácil. Hemos pasado calor, hemos pasado muchas cosas por el camino para poder llegar y dejar la semilla para que los otros puedan seguir sembrando. Un día cuando no esté más Daniel, por lo menos hay una memoria de esto. ¿Sí? Esto es muy bueno lo que hemos sembrado, porque son los nuestros, palabras maternas, nuestra identidad, jamás podemos olvidar. Cuando me llegué a Buenos Aires voy a presentar lo que somos de La Pampa. Y así me decían a mí, como los Santa Isabel, qué hermoso, qué bueno que es, ¿cómo pudieron? Si no es tan fácil. ¿Sí? Dice que creo que el que es religioso va a la iglesia católica, como sea, hay una palabra que dice, lo que es imposible para Dios es todo posible. ¿Sí? Así que esto es muy bueno. Y gracias por todo esto que están aquí. Y bueno, para mí, le agradezco mucho a la Ana y por todos los trabajos, por todos los conjuntos que están acá y que están nazarenos. Y bueno, estas son mis palabras.